Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit regresan a los titulares con una noticia que ha llenado de esperanza a sus seguidores. Tras unas semanas alejados del foco público, la actriz fue vista llegando a Estambul con una sonrisa serena y un brillo nuevo en los ojos. Al ser abordada por los medios en el aeropuerto, soltó una frase que lo cambió todo: estamos sanando juntos con Burak. Esa declaración bastó para desatar una ola de reacciones en redes sociales. La historia comienza en su regreso de unas vacaciones que, hasta ese momento, se habían mantenido en el más absoluto secreto. Fuentes cercanas a la pareja revelan que eligieron un lugar lejos del ruido y las miradas curiosas, un destino rodeado de naturaleza donde pudieran reconectar. No necesitábamos más que el silencio del mar y nuestras conversaciones pendientes, comentó Neslihan a un periodista de confianza. Lo que allí ocurrió marcó un punto de inflexión. Durante los últimos meses, los rumores de crisis entre la pareja crecían día a día. Ausencia de publicaciones juntos, miradas esquivas en eventos y una evidente distancia emocional alimentaban las teorías de ruptura. Pero este viaje parece haber sido mucho más que unas vacaciones. Fue una terapia emocional. Tuvimos que perdernos para volver a encontrarnos, confesó Burak según una fuente anónima. Me di cuenta de que lo que más extrañaba no era su voz o su risa, sino su complicidad, le dijo el actor a uno de sus amigos más cercanos. Lo más impactante es que esta reconciliación no vino sola. Al parecer, ambos decidieron establecer nuevas reglas para proteger su relación de la presión mediática. Nos dimos cuenta de que nuestro amor no tiene por qué explicarse todos los días en Instagram, afirmó Neslihan, dejando entrever que habrá un cambio radical en su forma de exponerse al público. Uno de los momentos más comentados fue cuando, durante una cena privada con amigos, Burak levantó su copa y dijo: por los errores que nos enseñaron a cuidarnos mejor. La frase, cargada de simbolismo, fue compartida por uno de los asistentes en redes, generando miles de comentarios positivos. Muchos fans celebran que la pareja esté apostando nuevamente por su historia. En entrevistas anteriores, Neslihan ya había hablado de lo importante que es para ella tener espacios de introspección. No se puede amar de verdad si uno no está en paz consigo mismo, declaró en una ocasión. Al parecer, ambos decidieron seguir este principio y sanar desde dentro. No se trata de volver al pasado, sino de construir algo nuevo sobre lo aprendido, aseguró Burak según fuentes cercanas. La prensa intentó obtener más detalles, pero la pareja se ha mantenido firme en no entrar en especulaciones. Aún así, su lenguaje corporal, sus sonrisas cómplices y la forma en que se toman de la mano hablan por ellos. No hace falta decir mucho cuando el corazón está en paz, fue la única respuesta de Neslihan al ser abordada por los periodistas en el centro de Estambul. En las últimas horas, se filtró un video que ha emocionado a los seguidores más fieles de la pareja. En las imágenes, se ve a Burak y Neslihan caminando por la orilla del Bósforo al atardecer, tomados de la mano y en un silencio que lo decía todo. A pesar de que intentaron pasar desapercibidos, algunos testigos grabaron fragmentos de esa caminata y los compartieron con mensajes como el amor verdadero siempre encuentra el camino. Rápidamente, los hashtags #Burak Neslihan y #Reconciliación Real se volvieron tendencia. Lo que más ha conmovido a los fans no es solo la aparente reconciliación, sino el tono maduro y sereno con el que ambos están manejando este nuevo comienzo. No queremos demostrar nada, solo vivirlo de forma auténtica, se le escuchó decir a Burak en una charla informal con un grupo reducido de amigos, según relató una fuente presente. El entorno más cercano a la pareja también ha notado el cambio. Una estilista que ha trabajado con Neslihan en varias campañas publicitarias compartió una anécdota reciente: mientras la maquillaba para una sesión de fotos, no dejaba de sonreír. Me dijo: no sé qué pasará mañana, pero hoy estoy en paz con él y conmigo. Nunca la había visto tan tranquila. Por su parte, Burak también ha dado señales de un giro profundo en su actitud.
Ha reducido notablemente su presencia en redes sociales y canceló algunas entrevistas que tenía programadas, alegando que necesitaba centrarse en su vida personal. No quiero que mi vida íntima sea una moneda de cambio con los medios. Aprendí que hay cosas que merecen silencio y cuidado, habría declarado a su representante. A pesar de este deseo de privacidad, los medios no han dejado de seguir sus pasos. Esta semana, varios reporteros los vieron salir juntos de una librería en Katki, donde compraron libros sobre crecimiento personal y relaciones de pareja. Incluso, según algunos testigos, se dieron un abrazo largo frente al escaparate antes de subir al coche. Fue un momento tan íntimo que los que estábamos ahí simplemente nos quedamos en silencio, contó una joven que logró captar una imagen que ya circula por todos lados. Un detalle que no ha pasado desapercibido es la presencia de un anillo diferente en la mano de Neslihan. Algunos afirman que se trata de una nueva promesa entre ambos, una especie de pacto simbólico que representa este nuevo ciclo. Aunque ella no ha querido confirmar nada, al ser consultada por un periodista respondió con una sonrisa y un escueto: algunas cosas no se dicen, se sienten. En redes sociales, miles de seguidores han iniciado campañas de apoyo, destacando la valentía de la pareja por enfrentarse a sus conflictos sin necesidad de escándalos. Frases como el amor se elige todos los días y lo importante no es no caer, sino saber levantarse juntos inundan los comentarios. Muchos usuarios destacan que la relación entre Neslihan y Burak ha madurado, y que su evolución personal los ha fortalecido más que nunca. En un mensaje inesperado, el propio Burak compartió una reflexión en sus historias de Instagram que ha sido interpretada como una confirmación indirecta de su reconciliación. Cuando te miras con los mismos ojos pero con el corazón limpio, todo puede empezar otra vez. Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en vincular esta frase con su situación actual junto a Neslihan. Lo que está claro es que la historia de amor entre ellos no ha terminado, sino que ha entrado en una etapa más consciente, más profunda. Ya no se trata de exhibir perfección, sino de mostrar que incluso las heridas pueden ser el punto de partida de algo más fuerte. No somos los mismos que antes, y eso está bien. Ahora sabemos que queremos, que no, y que estamos dispuestos a cuidar, habría dicho Neslihan durante una charla privada con una amiga cercana. La expectativa ahora está puesta en sus próximos pasos: volverán a compartir escenario en un nuevo proyecto, decidirán dar un paso más en su relación, como mudarse juntos de nuevo o incluso renovar sus votos en privado. Por el momento, lo único seguro es que ambos han elegido seguir caminando uno al lado del otro, con una convicción renovada y lejos del ruido mediático. Y mientras las cámaras intentan captar cada gesto, ellos han optado por comunicarse con miradas, gestos suaves y silencios que lo dicen todo. En un mundo donde todo se grita, Burak y Neslihan han elegido sanar en voz baja, pero con el corazón en alto. ¿Será esta la historia de amor que desafía todas las tormentas? Solo el tiempo lo dirá, pero hoy, por lo menos hoy, parecen haber encontrado el camino de regreso a casa. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan sobre esta inesperada pero esperanzadora reconciliación? No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas novedades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.